Compita, en un mundo donde todas las conexiones pueden parecer efímeras, construir una tribu de amigos, ya sea en persona o en línea, es más valioso que nunca. Una tribu es mucho más que un grupo de personas, es una comunidad de apoyo donde cada miembro se fortalece a través de la cooperación. Hoy en día, las tribus no conocen fronteras, podemos estar rodeados de amigos en un mismo lugar o conectados con ellos desde cualquier parte del mundo. Lo importante es que ya sea física o digitalmente, una tribu te ofrece un espacio para compartir conocimientos, habilidades y experiencias que nos enriquecen a todos. En una tribu, el concepto de ganar-ganar cobra vida. No se trata solo de recibir, sino de dar, de apoyar a tus amigos en sus metas y de celebrar juntos los éxitos. Esta red de energía positiva nos impulsa a todos hacia adelante, tanto en el mundo real como en el digital. Porque la vida es mucho mejor cuando la compartimos. Generar tribu, ya sea cerca o en la distancia, genera conexiones que promueven la cooperación y la simbiosis. Juntos, sin importar dónde estemos, podemos lograr cosas increíbles. Y para muestra, un botón. Bienvenidos a una nueva aventura. Mi nombre es Germauri. Yo me hago llamar Silubatar. Y esto es Orca Viajera. En hibernación desde Tras la Sierra Córdoba. ¡Ruédalo, compa! Esta aventura por Sudamérica comenzó en el año 2016, cuando salimos de mochileros desde Venezuela, nuestro lugar de origen. Viajamos por la Gran Sabana, el norte de Brasil, Paraguay y el norte de Argentina. Y 8 meses después nos quedamos sin dinero y terminamos parando en Buenos Aires durante 6 años. Y en el año 2022 volvimos a la ruta, solo que no de mochileros y a dedos, sino que en Cheguencita. Bajamos por la ruta 3 hasta Ushuaia y comenzamos a subir por toda la Patagonia durante un año, lo que nos llevó a pasar nuestra primera hibernación en el Bolsón, en la Patagonia. Y este segundo año de viaje hemos estado recorriendo parte del norte de Chile, lo que poco a poco nos trajo una vez más a la Argentina, hasta llegar a Córdoba, donde decidimos pasar nuestro segundo proceso de hibernación, esta vez en Tras la Sierra. ¡Ruédalo, compa! ¡Ruédalo, compa! Bueno, compita, en el rodaje anterior te contamos un poco de cómo manejamos esa dualidad nómada-sedentario y te mostramos un poco del refugio, pero no te dijimos cómo llegamos acá. Y ahorita que estamos hablando de la tribu, creo que uno de los mejores ejemplos sería echarte el cuento de cómo llegamos al refugio. Estábamos en la costanera de Arroyo de los Patos, tranquilos, relajados, viendo cómo pasa el río, viendo cómo sale el sol todos los días en la mañana, relajados. Pero el frío nos venía corriendo un poco, acorralando un poco. Si bien estábamos buscando un lugar donde hibernar, era como que estábamos confiados en el que el mismo universo nos los iba a proveer. Y no estábamos haciendo mucho en pos de. Ya habíamos decidido que queríamos pasar la hibernación aquí, porque tras la sierra nos encantó. Entonces dijimos, bueno, eso va a salir. Sí. Tranquilo. Pero llegó una comadreja. Sí, la comadreja, eso fue súper loco. En la noche se nos metió en la camioneta y claro, no nos dimos cuenta sino en la madrugada cuando comencé a escuchar el ruido por todos lados y bueno, fue un tremendo quilombo, pero me súper sacó de mi zona de confort, pues como que estaba muy tranqui en la costanera hasta ese momento. Y justo esa noche, bueno, comimos adentro en el habitáculo y pintó ver un video de YouTube. Claro, yo como para relajar un poco le digo, mire, ¿qué le parece si ponemos un videito de Viajar Vale la Pena? Que los chicos justo están aquí en Córdoba y vemos que han visto ellos también. El tema es que reflashamos cuando vimos, o sea, porque nosotros estábamos en la costanera de Arroyo de los Patos y justo el último video que ellos habían subido estaban en Arroyo de los Patos. Entonces yo le digo a Ger, o sea, vamos a escribirle a los chicos que los conocemos y que por lo menos nos ayuden tirándole una onda por ahí. Claro, y como tocar la puerta no es entrar, pues me animé y le mandé un audio a Cintia y le conté pues, que estábamos buscando un lugar donde pasar el invierno y demás. Y ella se super copó con la idea y decidió tirar unas líneas por nosotros. Y 2 días después me pasó un mensajito contándome que Facundo le había contestado y nada, se había ofrecido recibirnos en su espacio porque ellos estaban por alquilar un hotel, entonces estaban como en medio de la mudanza de pasar del hotel a una casa más claro, chiquita. es como que ellos administraban este hotel y ahora ellos quieren viajar, sí. Se están animando a viajar, quieren llegar hasta Alaska, entonces están alquilando el hotel y se están mudando a una casa más chica, pero entonces tenían que pasar todo esas cosas que tenían y hacer un proceso de mudanza, de selección, de sacar cosas. Sí. Entonces nos recayó súper bien porque Facu y Luisa nos recibieron con todo el amor y el cariño del mundo y nos dijeron, bueno, miren, hasta que entreguemos el hotel, se pueden quedar tranquilamente, lo que nos daba por lo menos unos 15 días para seguir buscando, pero ya con una base, o sea, ya podíamos bañarnos infinitamente con agua caliente, que era súper lo máximo, teníamos como una semana que no nos bañábamos,
cosas de vivir viajando como nómada. Claro, y paralelo a esto, Facu había estado hablando con su amiga Mariela y le había contado, ¿no? De que nosotros estamos buscando un lugar. Porque él ya sabía de este espacio, pero bueno, en ese momento no nos lo contó, sino que él paralelo simplemente había hablado con Mariela, quien a su vez tuvo que hablar con sus primos Héctor y Norma, que están en Buenos Aires, que son los dueños del espacio. Entonces, bueno, como que en medio de la mudanza y no sé qué, un día Mariela llegó y nos dijo, chicos, mire, hablé con mis primos y me dijeron que sí, que se pueden quedar en la casa, y nosotros estábamos como que, ¿qué? ¿En serio? Sí, tenemos refugio. Sí, no hay ningún problema, pueden pasar todo el invierno. Aparte, Mariela y Diego se recoparon porque, ¿qué pasa? Sí. El espacio estaba solo porque no estaba acondicionado para el invierno. Es como que el señor Héctor y Norma están construyendo esto para venirse a vivir acá. La casa principal no estaba totalmente lista. Claro. Y están construyendo un par de departamentos para alquilar en el verano. Claro. Entonces era como que, bueno, si se adaptan al sitio, no hay problema. Y nosotros, bueno, sí, red de una. Pero Mariela y Diego se recoparon, nos ayudaron, por ejemplo, con la calefacción, porque aquí no había una estufa. Entonces sacaron a la Vidalita, que yo la verdad cuando la vi no daba un peso por ella. Y es una de las cosas lindas de tener una tribu. Como que uno tiene una red de cooperación que te ayuda a ir materializando todos esos sueños, ¿no? Otra forma para nosotros de hacer tribu es a través de Couchsurfing. Couchsurfing es una aplicación donde las personas ofrecen hospedaje a viajeros. Entonces nosotros cada cierto tiempo mandamos una solicitud y pedimos hospedaje. Eso nos lleva a conocer a personas de la zona, del lugar, y como a conectar también con esto de lo que Carlos dice, ¿no? De tener relación con otras personas, compartir. Claro, durante todo el viaje hemos usado el Couchsurfing y cuando llegamos acá también lo usamos. Era una de las formas como estábamos buscando también lanzar esas conexiones. En el interín conocimos a Max del Refugio. Max del Refugio, que también nos dio una mano. Él se ofreció a conseguirnos para pasar el invierno en un camping. En ese momento Claro, la estábamos reevaluando. nos dio el contacto de una chica en la municipalidad. Entonces estábamos escribiéndole a ver si podíamos hacer un intercambio audiovisual para quedarnos en el camping. Y así van saliendo las conexiones, claro. ¿Me entiendes? Plin, plin, plin. Y obviamente pasamos pues por un montón de cosas antes de llegar a este punto. Pero lo importante creo que es recalcar que nunca perdimos, como quien dice, la fe. Siempre confiamos en que iba a llegar una casita como tanto la proyectamos, porque siempre fue como que, coño, quiero una casita tranquila, con una vista bonita, donde esté bien, pues donde pueda desarrollar todos mis proyectos. Y la realidad es que el camping medio... Y el tema era que fuese a través de un intercambio, sí, porque no podíamos gastarnos los ahorros en alquilar un sitio. O sea, los alquileres están por las nubes, los servicios están por las nubes y los ahorros están por muy abajo de las nubes. Por muy abajo de las nubes. Entonces tenías que ser como un intercambio audiovisual o un intercambio así como este de mantener un poco el espacio. Y eso pues con lo que lo complicaba un poco más. Y al final se dio. Se dio y se dio perfecto, se dio tal cual como lo queríamos. Se dio como se nos han dado muchísimas cosas en nuestras vidas y a lo largo del viaje. Y quiero aprovechar la oportunidad que estamos hablando de tribu para hablarles un poquito de La Mariposa Musical. Si todavía no han visto ese rodaje, tenemos un videoclip que es la canción de nuestro canal. La protagonista es Emilia Cano, quien junto a su hijo Mateo de Tosh XL estuvo trabajando en la producción de toda la canción y todo lo que fue. Resulta que hace como 1 año y medio más o menos, ella tuvo un accidente doméstico que la llevó a estar en silla de ruedas. Entonces ahorita es una mujer llena de una vida y una emoción y un carisma maravilloso junto a sus 3 hijos, porque tiene 3 chicos. Siempre estuvimos pues como una energía muy positiva y muy para arriba, muy para arriba. Y pese a lo que ella atravesó con su accidente, pues como que siempre se ha mantenido súper optimista y ha atravesado cosas muy heavy, muy fuertes. O sea, como que todo el proceso de este año ha sido sumamente transformador y revelador para ella. Y ahorita está en una etapa en la que tiene que volver a someterse a una cirugía y para ella pues necesita de esto, de la tribu, de que todos formemos parte de este nuevo sueño, por así decirlo, de ella, que es salir bien de su operación, salir perfecta, sana, maravillosa y volver a caminar y ser la mujer independiente que siempre fue. Claro, si quieres ver un poco más de la historia, aquí te estamos dando las redes de ella. Ella en Instagram está contando todo lo que le ocurrió y está atravesando un proceso fuerte, difícil, porque tiene que someterse a una operación que es de alto riesgo. Sí. Para mí, lo importante acá es que está
la mayor posibilidad, si bien todas las posibilidades están abiertas y ese es el riesgo, el tema es que una de las posibilidades, y es a la que nos estamos aferrando todos, es que va a salir bien y que va a volver a caminar, va a volver a retomar su movilidad, va a volver a poder cantar, está haciendo canciones y ella es una artista espectacular, genuina, única, no sé, yo la verdad no... Sí, es lo más. Tiene es que la mariposa conocerla. musical. Es la mariposa musical. Aquí les dejamos sus redes, únanse a esta causa, colaboren con lo que puedan, si no es con dinero, o sea, si no pueden pasarle 100 pesitos, por lo menos mándenle un mensajito con buena onda, con buena vibra. Eso la va a ayudar. Vamos a darle apoyo. O sea, apoyo emocional. es eso, una red de apoyo y esa es la tribu. Eso es la tribu. Porque como dije al principio, no se trata solo de recibir, se trata de dar. Y nada, lo que queremos es fomentar toda esta tribu. Entonces es una tribu digital, es una tribu física, en cada lugar en el que estemos, sin importar la nacionalidad, sin importar género, raza, color. Se forman unas tribus hermosas y eso es lo lindo de este tiempo en el que ahora nos podemos conectar de infinitas formas todas las personas que estemos en la misma sintonía. Y hay para todos, o sea, es como que cada quien puede estar en el grupo que quiera estar. O sea, al final entender que somos mucho más parecidos que diferentes entre todos. La realidad es que mientras más das, más recibes. Y creo que ahorita más que nunca está nuestro lema, que aprovecho para ponerlo acá, y es: compito conmigo mismo, coopero con los demás y estoy en armonía con el todo. Ese queremos que sea el lema Orca. Sí. Bueno, gente, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en un próximo rodaje. Nunca dejes de reinventarte. Los sueños son posibles, no fáciles. Vive el presente sin olvidar el pasado, pero siempre mirando hacia el futuro. Cada uno llega donde quiere llegar. Todo es posible, todo se puede. Solo hay que poner una meta y darle firme hacia esa meta, no bajar los brazos. Llegamos hasta acá y vamos a llegar más lejos. Cada uno llega donde quiere. Si lo podés soñar, lo podés tener. Solo tenés que creer. Bueno, mi frase para el día de hoy: la vida se vive 3 veces. Soñándola, viviéndola y recordándolas. Por eso le digo a todos que recuerden sus sueños. Como están viendo esto, también tienen el sueño de viajar igual que todos. Nunca pierdan la esperanza, nunca es tarde. Se sale con lo que se tiene, como se puede y hasta donde se pueda. Cuando uno tiene un sueño, tiene que tratar de cumplirlo. Nunca perder la esperanza. Yo a los 58 años me puse a pintar y creo que he logrado lo que quería, porque aquí hay un cuadro pintado por mí. Y pienso ahora que ya tengo 78, todavía ir a Alaska. Creo que más que esos sueños cumplidos no se puede pedir. El consejo que puedo dar es que todos sean resilientes, que todo se puede en la vida, que no hay que frustrarse, que todo fluya, que todo se puede. Diosa, sos un extraterrestre maravilloso. Sigue ahí por adelante por tu camino. Estarás encontrando lo que estás buscando. Gracias por llegar a esta parte del rodaje de Sapiens. Y ahora viene Bueno, el SHC. Esta vez una plancha de stickers con la que podrías hacer algo así o lo que se te venga en gana, porque serían tuyos en tal caso. Esta plancha de stickers va a estar oculta visiblemente acá en este contenedor temporal. En el episodio pasado hice un llamado al universo, pero como que el universo hizo, como que, no sé. Y ahora le hago el llamado al gran soldador. Si el gran soldador me está escuchando, por favor, necesito de su ayuda, de su colaboración, de su cooperación como tribu para que hagamos aquí un tabelín con una cajita mágica donde se puedan intercambiar las obras de arte. En este SHC vamos a dejar entonces una plancha de stickers, va a estar acá frente a la casa, de muy fácil acceso. Tomas el que quieras porque todavía está el de la semana anterior y dejas tu obra de arte. La idea es intercambiar una obra de arte por otra y que ruede el arte, compa.